Mi nombre es Ángela. Vivo en un pequeño pueblo del Estado de México. Actualmente tengo 32 años, pero lo que estoy por contarles sucedió cuando tenía 24. Vivía aún con mi padre y estaba en una relación sentimental con Carlos. Una relación que comenzó desde el último año de secundaria hasta que nos graduamos juntos de la universidad. Casi 10 años de noviazgo. Los rumores decían que estaba próximo a pedirme matrimonio. Él vivía en la misma colonia donde yo, pero en la parte alta de un cerro que para llegar hasta su casa había que subir 72 escalones. El subirlos era algo cansado, pero como estaba en verdad muy enamorada, no me importaba. A diferencia mía que solo vivía con mi papá, Carlos por el lado contrario vivía solo con su mamá. Su papá, un señor que nunca conocí, les dejó una casa grande con varios cuartos pequeños. Y al final de eso vivían, de rentar cuartos. Cuando terminamos la universidad, Carlos tuvo la suerte de encontrar un buen trabajo enseguida. Yo en cambio tuve un momento de crisis al no saber hacia qué rumbo continuar, pues me estaba haciendo difícil encontrar por mi falta de experiencia. Así que me metí a trabajar en una papelería de la misma colonia, mientras se aclaraba todo en mi mente. De ese trabajo yo salía normalmente a las 8 de la noche, Carlos de su trabajo a las 10, y además le quedaba lejos. Eso hizo que nos distanciáramos, al grado de sentir un descuido por parte de ambos. A lo largo de estos años, era algo que ya había ocurrido, y siempre lo superábamos, pero hubo una semana en particular, en la que no me escribía, ni en las mañanas, ni en las noches. Tampoco me llamaba, y cuando trataba de marcarle a su casa, nunca entraba la llamada. Así que una tarde le pedí permiso al dueño de la papelería de salir media hora antes. Salí e iba caminando con la intención de subir hasta su casa. Comencé con los primeros escalones con la mirada hacia abajo, pensando en qué podía hacer, y al levantar la mirada, me tocó ver el momento que detonó con nuestra relación. Era una señora ya mayor con un aspecto desagradable, con un cabello tan largo que al caminar le cubría en momentos los ojos. Tenía una presencia muy maligna en su mirada, y de la mano tenía a Carlos. Me detuve. No lo podía creer. No podía con semejante cinismo. Ella me miró como si supiera bien quién era y me siguió con su mirada cuando pasó a mi lado. Él en cambio parecía no importarle. Solo me miró una vez y continuó bajando junto a ella aquellas largas escaleras. No pude decir nada. Me quedé paralizada. Estaba por primera vez sintiendo cómo el amor me golpeaba en donde más me dolía. Carlos, la única persona que estuvo conmigo durante la pérdida de mi madre. Volví a mi casa y no pude ni siquiera contarle a mi papá. Pasaron los días. Hubieron momentos de mi vida de ese entonces que no recuerdo cómo llegué a ciertos lugares. Caminaba largos tramos, pero no recordaba cuál era la razón exacta por la cual había salido de casa. Era como si despertara de la nada en medio de la calle. Y justo así me pasó que llegué a una clínica donde me atendió una psicóloga. Creo que fue el dolor que estaba pasando que me obligó a entrar a acercarme allí. Fueron los peores momentos de mi vida. Me costó muchísimo, pero poco a poco todo se fue aclarando. Como parte de la terapia, decidí por mi bien mental perder por completo aquel número telefónico que solía usar para no hacerme daño en la espera de algún mensaje que me pudiera mandar Carlos. Pasaron alrededor de 3 meses de aquel suceso. En la papelería me habían dejado ya como encargada. El jefe solo me ayudaba a abrir y se iba rápido. Solo estaba yo y una chica nueva que me ayudaba después de ciertas horas. Y una tarde, poco antes de cerrar la cortina, contesté a una llamada. Era la mamá de Carlos. Yo me creía fuerte para ese entonces, pero en cuanto escuché su voz, las lágrimas se me escurrieron de los ojos. Me dio tanta pena que mi compañera de trabajo me viera así, que tomé el teléfono inalámbrico y me fui a la bodega a hablar con la señora. Ella no tenía la culpa de nada. Con ella siempre tuve una buena relación, pues prácticamente me había visto crecer después de tantos años. Primero me pidió disculpas por la decisión que había tomado su hijo, pero después me dijo que no sabía lo que le estaba pasando, que estaba perdiendo mucho peso, que estaba muy desasiado y portándose muy grosero con ella, como si la desconociera. Le dije que yo no tenía nada que ver con su hijo, que no tenía de qué disculparse. Me contestó diciéndome que por favor subiera a la casa,
que él ya me había comprado un anillo y que tenía planes conmigo. Me volvió a entrar el sentimiento de creer que lo que decía era verdad, y lentamente colgué aquel teléfono. No quería pasar por esto otra vez. Ya estaba avanzando en mis terapias, así que mejor decidí dar por olvidado ese tema. Aquella noche, cuando me alistaba para dormir, noté que mi cuarto tenía un olor raro, como si alguien hubiera entrado. Abrí la ventana para que circulara el aire, pero parecía que aquel denso olor más entraba. Era una mezcla entre comida echada a perder y algún tipo de incienso. Pensé que era un olor de alguna casa vecina. Cerré mi cuarto y me quedé dormida aguantando aquel olor. A la mañana siguiente, mi papá me despertó preguntándome si sabía de dónde venía aquella pestilencia, que no comiera nada de lo que estaba fuera del refri. Él decía que algo había entrado a la casa. No sabía a qué se refería, pero nos pusimos a tirar toda la fruta y pan que recién había comprado. Y cuando vi el reloj, vi que tenía que correr para llegar a trabajar. Ese día llegué un poco tarde. Mi jefe estaba ya esperándome para abrir la cortina, porque yo era la única que tenía las llaves. Abrimos y nos encontramos en la entrada un bonche de plumas de algún ave color negro. Era como si alguien las hubiera pasado por abajo de la cortina metálica. Algunas estaban manchadas de un color rojo. Al parecer era cera de vela. Mi jefe me dijo enseguida que eso podría tratarse de brujería. Me preguntó si me imaginaba quién pudiera ser. Yo le dije que no, moviendo la cabeza mientras miraba todas esas plumas tiradas en el suelo. Aquella tarde, la chica que me ayudaba se reportó como enferma, así que me quedé sola. Comenzó a caer la noche por eso de las 7 y escuché el sonido de un pájaro. Me asomé y lo vi en lo alto de un árbol. Llegó la hora de cerrar. Me fui caminando a la casa y conforme me iba metiendo entre los callejones, sentí el temor de aquellas plumas que había visto en el suelo. Me daba escalofríos recordar. Cuando finalmente llegué a casa, mi papá estaba dormido con el televisor encendido en las noticias. No quise hacer ruido y me fui directo a bañar. Cerré mis ojos mientras el agua tibia caía en mi cuerpo, y al abrirlos, vi de nuevo aquel horrible pájaro, parado en el marco de la ventana del baño que había dejado abierta, esta vez sin hacer ruido. Me sentía muy observada. Comenzó a extender sus alas. Sin quitarle la mirada, le grité a mi papá, pero nunca me escuchó. El pájaro seguía ahí abriendo sus alas, dejando ver su pico manchado de un color rojo que me conectó al de las plumas que había visto ese mismo día, y recordé lo que mi jefe decía sobre la brujería. A la mañana siguiente, me desperté con mucho asco. Tenía un aire en el estómago que me hacía eruptar y sentía aquel olor como salía de mí. Quería vomitar, pero no podía. Solo era la sensación. Pensé en faltar al trabajo, pero no tenía opción de hacerlo. No había nadie más que me cubriera, y así fue que salí. Nuevamente mi jefe estaba ya ahí. Abrimos la papelería. Yo le estaba comentando de cómo me sentía. A él parecía no importarle, y se fue despidiéndose rápido. Lo escuché irse. Estaba etiquetando unas libretas, cuando escuché de nuevo que sonó la campanita que está en la puerta cuando llega un cliente. Era una prima de Carlos. Cuando la vi, pensé que iría como una clienta normal, pero después le vi la cara que traía de preocupación, diciéndome que la mamá de Carlos estaba muy enferma, que la había querido llevar al hospital esa mañana, pero la señora no quería ir. Me preguntó también si había sabido algo de Carlos, que no lo había visto en meses, que pareciera ser que su novia lo estaba ocultando, y que con el tiempo esa mujer ha mostrado su verdadera cara, que los vecinos la han visto meter a muchos animales a esa casa, pero que la gente le tiene miedo y nadie hace nada. Me pidió que le ayudara a sacar a la mamá de ahí, que por los viejos tiempos, pues que ya se veía en los últimos días. Con la cabeza fría, ese día saliendo me fui directo a esa casa. Subí los 72 escalones. Era para mí inevitable el no recordar todas las experiencias que tenía subiéndolas. Llegué al frente de la casa. La puerta estaba entreabierta. Desde afuera pude oler toda aquella pestilencia de aquel lugar. Entré. Al parecer no había electricidad, solo unas velas rojas que alumbraban en las esquinas de la casa. Estaba todo muy descuidado. Entré a la sala y vi a la señora Elvira, la mamá de Carlos, acostada en un mueble de la casa. Estaba prácticamente hecha huesos, muy delgada, con su piel pálida. Sus venas se le transparentaban en su piel. Estaba dormida. Me acerqué a ella.
Abrió sus ojos. Le hablé por su nombre, pero decía no saber quién era yo. Le pregunté por Carlos. Abrió más sus ojos y me dijo que no lo había visto en meses. Sonó el seguro de la recámara principal donde antes dormía la señora. Era la novia de Carlos, y con una voz imponente me preguntó que qué es lo que quería ahí. Su presencia emanaba aquel olor. Su mirada la clavaba en mí como si me quisiera hacer daño. Yo me sentí muy incómoda. Me fui acercando a la puerta. Ella, sin emitir palabra alguna, me fue acompañando con sus cabellos en el rostro hasta que me cerró la puerta en la cara. Para ese momento estaba ya completamente oscuro afuera. Bajé por aquellas escaleras. Me quedaba claro que había sido un error haber regresado a esa casa. Bajé jurando nunca volver a subirlas. Para no volver a tener ese tipo de incidentes, decidí salirme de esa papelería. Tengo un trabajo ahora apegado a lo que estudié. No me he podido enamorar nuevamente. En mi corazón aún está Carlos, un amigo en común que tenemos, de los únicos a los que aún les hablo. Me dijo que años más tarde lo habían visto en un mercado de la Ciudad de México, con la mirada perdida, como un loco, pidiendo comida. Mi papá me dijo que a la señora Elvira la habían dado por desaparecida. Pienso en las escaleras y recuerdo el primer día que subimos juntos. Es un gran recuerdo. Íbamos saliendo de la secundaria y me quería presentar a su mamá. Le pregunté si sabía cuántos escalones tenía esa escalera. Él, sonriendo, me dijo que no lo sabía. Los contamos uno por uno individualmente y ambos dijimos al mismo tiempo: 72. Me cuesta mucho trabajo pensar en lo que fuimos y pensar en lo que pudimos llegar a tener antes de que esa mujer apareciera en nuestras vidas. Para mi suerte tengo fotos de nuestra relación, pero por supuesto no las voy a mostrar, por respeto a él, a su cordura y a la memoria de su madre. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.